si bien de esa relación del ser humano con Dios, también nos habla de la relación con los seres humanos. Nos habla de pensar con las personas que viven hoy en día con nosotros, pero también de pensar en las generaciones futuras. Y, por ejemplo, con el tema de la sobrepoblación, pues es algo muy, muy interesante que más bien el Papa está yendo al centro de la cuestión. Y por eso es que él dice, lo que nos está matando es este sistema injusto, ¿no? De producción, de consumismo, de hedonismo. Entonces ya no vemos con sencillez, entonces y vivimos, perdón, con sencillez como en un inicio fue, ¿no? Por eso es que el Papa Francisco va a citar a Benedicto XVI cuando inicia su homilía de pontificado y dice, los desiertos exteriores se extienden en el mundo, ahí vemos cambio climático, los problemas y demás, y ahí dice, porque los desiertos interiores también se han extendido. Entonces vemos que, ¿qué es? Esta grave crisis ecológica, ambiental, social que vivimos es no más que el reflejo tal vez de la crisis misma del hombre. Y ahí es a donde apunta el Papa. Tenemos que volver a la parte interior. Y ahí es, por ejemplo, donde nosotros como movimiento consideramos que es un nuevo espacio para lo que llamaban ya el tema de la nueva evangelización, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, muchos temas, los primeros cristianos hubieran dicho, no, esto no tenemos que hablar, esto sí, esto no. No, más bien trataron de ese diálogo con las culturas, con los griegos, con los romanos, etcétera, y ver cómo se iniciaba la evangelización de todos estos aspectos. Qué bien, Fabián. Bueno, háblanos un poco de las acciones y de la metodología que utiliza propiamente el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Perfecto. El tema de la metodología, las acciones que nosotros, para comprender en términos generales, nosotros somos, digamos así, una red de organizaciones y de personas que desean servir y trabajar en el tema de cambio climático desde esta bonita perspectiva que ofrecemos, que es mediante la doctrina social de la Iglesia. Entonces, nosotros estamos conformados por un directorio, que son representantes de distintas organizaciones. Por ejemplo, ahí está representantes de Caritas Internationalis, el Padre Augusto Zampini del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, y así diferentes personas, ¿no? De diferentes congregaciones religiosas y demás. Luego está se puede decir un comité directivo que ayuda a la elaboración y el trabajo de distintas acciones en índole, por ejemplo, de sustentabilidad, de espiritualidad y demás. Y luego estamos las personas que conformamos la secretaría, quienes nos encargamos de ese trabajo, se puede decir, ejecutivo, de cómo servir a todas estas redes y personas en todos los países. En mi caso, yo me dedico a las personas de habla española. Entonces, tenemos reuniones, llamadas, conferencias, formación y acciones concretas para hacer conforme a su realidad local. Entonces, por ejemplo, tenemos el programa de animadores, ¿no? Que cualquier persona puede ser parte de ese, cualquier persona. Por ejemplo, desde una ama de casa, un profesor universitario, estudiantes, sacerdotes, religiosas, ¿sí? Entonces reciben esa formación y ellos desde su realidad concreta, qué acciones o qué pueden hacer por el bien del cuidado de la casa común. Entonces, por ejemplo, si yo soy una religiosa que da catequesis, pues trabajo en el tema catequético, ¿sí? Si soy un teólogo, doy mi contribución teológica en este aspecto. Si soy, por ejemplo, un joven universitario, a ver, ¿qué hago? ¿Qué me reúno con mis amigos, con el club ambiental de la universidad? ¿Qué hacemos? Campañas, propuestas. O si soy un político, por ejemplo, ¿qué hago? Trato de ayudar en un tema de leyes que cuiden al tema de la casa común. Entonces nadie queda descartado en este sentido. Y con las organizaciones miembros se llevan diferentes programas para implementar temas de acciones, por ejemplo, y evidentemente en constante acción con los individuos. Por ejemplo, el tiempo de la creación, que va a iniciar del 1 de septiembre al 4 de octubre.
El 1 de septiembre es la jornada de oración por el cuidado de la creación establecida por el Papa Francisco. Y el 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de Asís. Entonces, durante todo este tiempo, los cristianos del mundo están invitados a tener momentos de oración, de meditación, reconocernos como criaturas, momentos de alabar al Creador y también dar esa respuesta concreta aquí en la tierra y decir, mira, vamos a cuidar la creación, ¿cómo? Haciendo campañas de reforestación, haciendo un pedido a la alcaldía para que disminuya la polución de los autos, por ejemplo, que se utilice energías limpias y demás. Hay muchísimas cosas que podemos hacer con creatividad. Fabián, de pronto este es el momento para hablar de la página web del movimiento, de manera que las personas que quieran conocer qué se ha hecho, qué hacen en otros lugares, por ejemplo, para el tiempo de la creación, o que quieren tener ideas de cómo desarrollar sus iniciativas, puedan consultarlo. Entonces, hablemos cuál es la página. Sí, yo les invitaría a que entren a la página vivelaudatosí.org. Recuerden, vivelaudatosí.org. ¿Por qué? Porque ahí está el compromiso Laudato Si, que es una de las campañas, y ustedes al momento que firman ese compromiso, que es muy simple, que la persona se compromete a rezar por y con la creación, a vivir con sencillez y abogar por nuestra casa común, va a recibir distintos materiales, correos, con información sobre cómo participar de estas distintas actividades y demás. Entonces, ese es el primer paso que cada persona, cada organización, cada familia puede dar para empezar a recibir esta información y ver cómo vamos a participar de estas acciones concretas. Pueden ustedes estar en una ciudad, en un pueblo muy lejano, en una gran capital, y ustedes van a ver cómo todos nos empezamos a interconectar, independientemente de donde estemos. Hoy en día, esas son las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías de la comunicación. Perfecto, entonces repetimos, www.vivelaudatosí.org. Repito, www.vivelaudatosí.org, la página del Movimiento Católico Mundial por el Clima, donde pueden encontrar pues todo lo que es el movimiento y las iniciativas que llevan adelante alrededor del mundo. Bueno, Fabián, hace un momento tú nos hablabas de las distintas posibles acciones que los miembros de todos los estamentos de la sociedad pueden hacer por el clima, por el cambio climático, por el medio ambiente. Mencionaste también en algún momento la nueva evangelización, y conectando estos dos puntos, no sé, en ocasiones da la impresión de que todavía los párrocos y sus comunidades no han acogido quizá de manera suficiente este llamado que hace la Laudato Si. ¿Es esto así? ¿Esta impresión es verdadera? ¿Y qué puede hacer concretamente un párroco y su comunidad para vivir la Laudato Si? Sí, bueno, sí, estas cuestiones son muy cotidianas, se podría decir, es entendible. Hoy en día las parroquias tienen muchísimos trabajos, el tema de servir en los sacramentos, servir en la pastoral social, entonces hay muchas veces que dicen, ay, una tarea más, ¿no? Pero más bien es el tema de servir, y creo yo, con esa alegría y con ese entusiasmo que nos llama el Papa Francisco. Y evidentemente más bien ver esto como una oportunidad dentro de la parroquia para servir más, que esa debe ser nuestra misión. Y el tema no es separar los temas, ¿no? Sino más bien integrarlo dentro de la comunidad parroquial. Entonces ahí viene, por ejemplo, es una bonita invitación a trabajar con los jóvenes, por ejemplo. Muchas veces, casi en todas las parroquias, casi en todas las arquidiócesis y demás, se tiene el tema de la pastoral juvenil, el grupo juvenil. ¿Por qué no? Justamente el Papa Francisco habla y vamos a tener este sínodo de los jóvenes, por ejemplo. ¿Por qué no integrarles a ellos a la participación de este tema, que inclusive puede ser muy atractivo para ellos y que pueden sentirse muy, muy motivados? Y como les decía, es un espacio que puede ser muy, muy enriquecedor, e inclusive
Los párrocos les invito en verdad a integrarse. Tenemos muchos sacerdotes que participan del movimiento desde Argentina, desde México, Ecuador, Centroamérica. Aquí en Colombia mismo hay algunos sacerdotes muy muy comprometidos con este tema y que han sabido integrar el tema de ecología e integrar dentro de sus propias actividades. Hay veces que tal vez no tenemos que crear algo totalmente nuevo y hacerlo, sino buscar la forma de integrar. Entonces, por ejemplo, es una pequeña idea, cómo integrar, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Porque el Papa nos habla de esta cultura del encuentro. Si hay el tema de trabajo, por ejemplo, con los ancianos, todo eso, creemos esa cultura del encuentro, de aprender cómo era la vida antes, qué era bueno, tratar de recuperar esa memoria tal vez y volver a esa vida con sencillez, que muchas veces no es que a veces queremos que es algo nuevo que nos viene por la moda ecologista, no, muchas veces nuestros abuelos ya vivían de una forma muy sustentable y por qué no ir creando eso. Entonces, más bien agradecerles a los párrocos por el trabajo que hacen, pero hacerles la invitación también a que sean muy muy creativos, a que implementen todas estas actividades. Y bueno, el movimiento tiene muchos recursos también. Por ejemplo, tenemos el tema de una guía de coparroquias donde se da algunos consejos de cómo empiezo a implementar la Laudato Si dentro de mi parroquia. Entonces, a los sacerdotes que nos estén escuchando, invitados a ver este guía de ecoparroquias. Inclusive si la ponen en internet, si no me equivoco, sale, y pueden tranquilamente en el trabajo con sus grupos pastorales, con sus catequistas, ver la forma de implementar. Es simplemente como tener este eje dentro de ya nuestras actividades. Excelente, Fabián. Bueno, háblanos un poquito de los retos y próximos planes del Movimiento Católico Mundial por el Clima. ¿Cuáles son esos retos, esos planes que están haciendo a mediano y largo plazo? Sí, bueno, nuestros planes a mediano plazo es servir mucho en el tema de los animadores e invitarles a conformar capítulos locales y capítulos nacionales. ¿Cuál es la cuestión? Que el movimiento en estos 3 años ha trabajado con muchas personas, muchas organizaciones en distintos países. Aquí mismo en Colombia, se podría decir, es uno de los países con más animadores registrados que tiene. También tenemos un gran número de organizaciones y el trabajo en Colombia ha sido muy bueno. Entonces ahora lo que estamos invitando es a articularse, ¿sí? Entre organizaciones, entre animadores, voluntarios, simplemente personas que quieran puedan estar interesadas. ¿Por qué? Porque de una realidad concreta, al inicio hablábamos que a veces nos cuesta asimilar este concepto de cambio climático, pero como hablamos ya de la interrelación, por ejemplo, yo que vengo de Quito tal vez no puedo ver los diferentes problemas ambientales que tiene Manizales, por ejemplo, pero ustedes sí los conocen muy bien, tienen conciencia y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el tema? Invitar a los animadores que se encuentran tal vez no necesariamente solo en Manizales, sino tal vez en los lugares de alrededor, aquí en la ciudad, organizaciones, sacerdotes, religiosas, laicos que quieran tratar esta problemática, reunirse. Por ejemplo, allá en el Perú se reúnen cada mes, una vez al mes, y analizan los temas, tratan y proponen como una agenda de trabajo, tanto a nivel espiritual, tema de dimensiones de vida y que hago de abogacía, es decir, cómo vamos a participar también como ciudadanos de distintas actividades. Bien, Fabián, para quien nos escuche, ¿qué puede hacer para unirse a este movimiento de vivir la Laudato Si? Y concretamente, si alguien quiere convertirse en un animador Laudato Si, ¿qué debe hacer? Bueno, si quiere ser un animador, les invito a entrar de manera directa a vivelaudatosí.org. Ahí firman el compromiso y más adelante les llegará la convocatoria. Nosotros tenemos periodos de formación específica, es decir, que dura alrededor de un mes y que culminan con un proyecto. Esta formación es en línea, así que no se preocupen de que tienen que ir a alguna parte ni nada. Es una formación en línea, es totalmente gratuita y hacemos 2 llamadas al año. La una es cerca de febrero-marzo y la otra es junio-julio. Pero a lo largo de todo este año se tiene programado al menos un seminario en línea mensual sobre distintos temas, cómo servir en el tema de ecología, analizando otros documentos de iglesia que nos iluminen en este trabajo. Entonces escriben eso y esos seminarios mensuales se envía siempre a todos, independientemente de que sea o no sea animador. Pero como animadores les invito a inscribirse en el próximo llamado.
y ya pueden desde ya firmar el vivelaudatossi.org, ahí dejar sus datos y ahí les va a ir llegando toda la información. Y de inicio pueden iniciar también como voluntarios, que tenemos muchas personas que no han seguido el programa de animadores, pero que están como voluntarios, recibiendo las formaciones continuas y haciendo algunas acciones concretas. A nivel personal, en esta conversión ecológica, digamos, a la que nos llama el Papa Francisco,